Muy buenas amigos, estamos aquí una vez más. Mi nombre es José Luis Rigo Rodríguez y esta es nuestra cuarta clase de Python, en donde nos vamos a enfocar en las estructuras de control. El objetivo de esta clase es aprender a utilizar la estructura de control, tanto como if, else y elif en el lenguaje Python, e implementar los conocimientos adquiridos en esta clase. Estos son los temas que veremos: estructura de control, operadores relacionales, operadores lógicos, condicionales, con el if, else y elif. ¿Qué es una estructura de control? Bueno, una estructura de control es un bloque de código que nos permite agrupar instrucciones de manera controlada. En esta clase hablaremos sobre lo que son las estructuras de control condicionales. Los condicionales nos permiten comprobar condiciones y hacer que nuestro programa se comporte de una forma u otra, que ejecute un fragmento de código u otro, dependiendo esta condición. Pero antes de nosotros entrar a lo que son las condicionales, tenemos que tener en cuenta lo que son los operadores relacionales y los operadores lógicos, porque para poder crear condiciones lo vamos a necesitar. En los operadores relacionales tenemos lo siguiente: tenemos el símbolo, significado y un ejemplo de ello. Para nosotros poder igualar un valor, tenemos que decir, vamos a suponer, igual que se utiliza en doble igual. Para distinguir de un valor y otro, tenemos que utilizar signo de admiración igual. Ahí tenemos el menor que, mayor que, menor o igual que, mayor igual que. Y un pequeñito ejemplo ahí en donde nos presenta el resultado que tendríamos si nosotros, como ejemplo, vamos a ver, si decimos 5 es igual a 7, no, entonces es un false, es falso. También nos pone rojo es distinto de verde, verdadero, porque rojo no es verde. 8 es menor o igual a 12, sí, claro que sí que es menor que 12. 12 es mayor que 7, sí, por eso tenemos un true ahí nuevamente diciéndonos que es verdadero. Si tenemos 12 menor o igual a 12, true, porque él, aunque no es menor, sí es igual a 12. Si tenemos 4 mayor o igual a 5, tenemos un false, entonces porque no es verdadero, porque él ni es mayor y tampoco ni es igual. Entonces esos son los operadores relacionales. En los operadores lógicos tenemos los siguientes. Los operadores que están ahí son los AND y OR. AND lo que quiere decir es y OR es o. Y tenemos unos ejemplos para poder comprenderlo, porque para poder utilizarlo tenemos que utilizar varias condiciones y evaluarla. Ejemplo, tenemos aquí 5 es igual a 7 y 7 es menor que 12. Noten que el primero es falso y el segundo también es falso. Entonces el resultado final sería falso, sería un false. ¿Por qué? Porque se están cumpliendo las condiciones, aunque no sean verdaderas, pero se cumplen de manera falsa. Entonces daría un false. El otro ejemplo dice 9 es menor que 12 y 12 es mayor que 7. Y miren ahí presenta true and true, verdadero y verdadero, que ahí sí presenta un true como verdadero. Entonces ahí se ejecutaría una rama del código del lado verdadero. Si decimos 9 es menor a 12 y 12 es mayor a 15, si ustedes notan, el primero se cumple y el segundo no se cumple. Entonces el resultado al final sería un false, porque para poder tener se podría decir un resultado true por completo, las dos condiciones deben de ser verdaderas. Si una de las dos es falsa, entonces sería false. Tienen que ser las dos verdaderas para que se cumpla verdadero. El siguiente, el OR, es un poco diferente, ya que, miren el ejemplo, dice 12 es igual a 12 o 15 es menor a 7. Noten que la primera condición sí es verdadera, pero la segunda es falsa, pero su resultado al final es verdadero. Miren el siguiente ejemplo: 7 es mayor a 5 o 9 es menor que 12. Noten que ahí las dos condiciones sí se cumplen, porque 7 es mayor a 5
y 9 es menor que 12 y presenta un true. Para que él presente un for que dé un resultado falso, las dos condiciones deberían de ser falsas. A lo contrario de la AND, que él sí tiene las dos verdaderas, da verdadero. Aquí, si él tiene las dos falsas, entonces es falsa. Si él tiene una u otra que es verdadera, entonces siempre será verdadero. Nada, entonces vamos a entrar de una vez, ya que nosotros hemos visto ya código anteriormente. Vamos a hacer un pequeño, acá tenemos un ejemplo del if y else. Y vamos a leer este mandato. Dice, si semáforo está en verde, cruzar la calle. Si no, esperar. Ahora noten que vamos a utilizar los operadores relacionales. Decimos, esta es la estructura que nosotros vamos a construir para poder hacer que un programa tome una decisión dependiendo de la condición. Dice sí, pero noten que los mandatos son como una interpretación, porque noten, sí, que es if semáforo igual a verde, dos puntos, y dice imprimir en pantalla, cruzar la calle. Else, lo que quiere decir, si no, es decir, si no se cumple la condición de que semáforo es igual a verde, es decir, y ahí hubiese aparecido semáforo viene como un amarillo cuando la condición realmente es verde, entonces él diría, si no, esperar. ¿Por qué? Porque no está verde, podría estar en rojo. Bien, entonces la sintaxis de la estructura de control en Python es sumamente sencilla. Es tal cual como usted la ve ahí, pero nosotros vamos a ver de manera práctica. Y vamos a iniciar desde cero. Noten acá que aquí tengo un archivito que dice menú Python. Pero nosotros vamos a crear uno. Le vamos a dar aquí a nuevo archivo. Y aquí le vamos a colocar semáforo.py. Eso nunca se puede olvidar, la extensión del archivo. Una vez que le dimos aquí, vamos ahora a desarrollar lo que es la aplicación de semáforo y comprender cómo es que funciona la estructura de control if. Lo primero es que nos dice que si el semáforo está en verde, entonces la persona puede cruzar la calle. De lo contrario, no puede cruzar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una entrada, es decir, vamos a poner aquí una variable llamada, vamos a poner semáforo, vamos a ponerle así mismo, semáforo, que va a ser igual me perdió esto. Que va a ser igual a un input para nosotros poder introducirlo por teclado. Recuerdan esa función, ¿verdad? A ese input le vamos a decir colocar luz del semáforo. Recuerden que esto es un ejemplo. Le damos enter. Ahí ya ustedes saben que con esa función input nos permite nosotros capturar cualquier valor por teclado y guardarla en la variable semáforo. Luego vamos a crear el if para evaluar lo que se capturó en esa variable. Vamos a ahora colocamos if semáforo es igual, ponemos entre comillas verde, dos puntos, enter. Algo importante aquí a resaltar es esta tabulación que aparece. Miren, esta tabulación que aparece aquí. Esa tabulación que aparece ahí le llaman indentación en Python. Es muy importante y es obligatorio en toda estructura que esa indentación esté, ya que si yo escribo cualquier código alineado acá en el if sin esa tabulación,
me va a dar un error porque va a entender que ese código no le pertenece. La indentación lo que indica es que todo el código que tenga esa tabulación dentro de esa estructura le pertenece a esa estructura de control if. Por eso es que hace esa tabulación de forma automática cuando usted da enter. Ok, en el ejemplo anterior teníamos esto, un if, ¿no verdad? Con el semáforo que va a ser igual a print. Entonces nosotros ponemos aquí print, imprimir por pantalla, ¿verdad? Imprimir por pantalla, cruzar la calle. ¿Por qué? Porque está verde, claro. Entonces decimos else, salimos de ese if y decimos else, ¿verdad? Else, dos puntos, enter, noten que ahí otra vez hizo la tabulación y decimos print. Recuerden que ese el indica si no, es decir, si no se cumplió que el semáforo es verde, entonces decir no puede cruzar la calle, está en rojo o amarillo. Ok, mírenlo ahí, lo simple. Vamos a ejecutar el programa para así poder visualizar realmente el resultado. Miren acá, nos dice acá colocar luz de semáforo. Vamos a ponerle verde. Escribimos verde, le damos enter y noten que el programa lo dice cruza la calle. Ok, pero vamos a correrlo nuevamente para evaluar algo. Vamos a poner que es roja, le damos enter y noten que nos dice no puede cruzar la calle, está en rojo o amarillo. Si ustedes notan ahí, la estructura de control if controla los procesos que se realizan en un programa dependiendo la condición. Si nosotros lo ejecutamos de nuevo, ponemos amarillo, noten que nos va a seguir diciendo lo mismo porque la condición aquí no se está cumpliendo. Pero si nosotros colocamos verde nuevamente y le damos enter, sí nos dice que crucemos la calle. Miren qué simple en Python es utilizar las estructuras de control if condicionales. Nada, mi gente, hasta aquí la clase de hoy. En la próxima clase vamos a seguir abundando un poco más de lo que son las estructuras de control y condicionales. Nada, espero que les haya gustado la clase y nos vemos.